Sara era estéril. Sara estaba bajo maldición. Porque cuando Dios le da la promesa al hombre en el pacto edénico, en Génesis 1:28, dice la palabra, y bendijo Dios al hombre diciendo, multiplícate y fructifícate. Pero Sara no se multiplicaba. Jesús entonces maldijo la higuera para que no dé más fruto. Primero que habló de la maldición fue el mismo Dios. ¿A quién le dio la maldición? A la serpiente. Maldita será. Cristo cumple con todo, ¿verdad? Y se hizo maldito. ¿Por qué continúa todavía arrastrando? Muchas personas continúan arrastrando cosas que si mi mamá, amén, por ejemplo, cobraba poco dinero, yo tengo que arrastrar con eso. Exacto. ¿Por qué yo tengo que arrastrar con eso? Sí, pero eso no es un pecado. Eso no es un pecado, sea el humilde. Eso no es un pecado que usted no tenga dinero. Pedro le responde, se arrepiente de esta tu maldad, porque veo que en él y en prisión de maldad te encuentra. Una prisión es una cárcel, sí, pero físicamente él está libre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que internamente tú estás encarcelado en una maldad. Y eso que él recibió a Jesús. Hay creyentes que tú lo ves libre por fuera, lo ves como cristiano por fuera, pero por dentro están encarcelados en algo. Tenemos que buscar las raíces para entonces comenzar a trabajar con eso. Tú tienes que quebrantar esas maldiciones, esos comportamientos que vienen adversos intencionalmente para que tu familia sea reformada. Hay cosas que representan maldiciones que no tiene que ver nada con la Biblia, nada con lo espiritual, pero está haciendo daño. Entonces vamos a trabajarlo. Yo detengo ahí ese patrón y no repito, porque mi generación no va a repetir ese patrón. Evangelista, maestro, hombre lavado con la sangre de Cristo, que no se multiplican, no pueden ser bendecidos porque están bajo maldición. Desátame eso. Dios te bendiga en esta hermosa hora. Te damos la bienvenida a nuestro espacio Uno con Dios. Este es un momento de gran bendición. Te habla el pastor Ángelo Jiménez. Hoy tenemos un tema extraordinario. No te desconectes de este momento para que sea bendecido. Eso sí, no estoy solo en estos momentos. Tenemos dos ministros que nos acompañan, que traen una palabra de gracia y de bendición. Dios les bendiga más. Estamos aquí, Digna de la Rosa, de este lado. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes compartiendo este espacio de bendición. Amén. Gloria al Señor. Señores, el que le habla es su hermano el evangelista Williams Moisés. Estamos acá pues con el propósito de desarrollar un tema bien poderoso en esta hora. Ministro, nosotros todos estamos diciendo que el tema es un tema bien poderoso, pero dígame, ¿de qué tema es? Amén. El tema de hoy es cómo quebrantar maldiciones generacionales. Wow, Dios amado, pero qué tema más poderoso. Cómo quebrantar las maldiciones de generaciones. Cosas que viene arrastrando desde atrás. Y nosotros hoy venimos a enseñarle cómo romper con esas maldiciones de generaciones. Amén, amén, sí. Cuando hablamos de cómo quebrantar maldiciones generacionales, tenemos que en primer lugar hablar lo que es maldición. La maldición es un sistema que no permite que el hombre pueda prosperar. En primer lugar, recuerda cuando Dios le dijo a Abraham, y en ti van a ser bendita toda la familia de la tierra. Acuérdate que esta mujer, Sara, era estéril. Al Sara ser estéril, para el pueblo de Israel, Sara estaba bajo maldición. Porque cuando Dios le da la promesa al hombre en el pacto edénico, en Génesis 1:28, dice la palabra, y bendijo Dios al hombre diciendo, multiplícate y fructifícate. Y dijo, y bendijo, multiplícate. Pero Sara no se multiplicaba. Wow. Es decir, que estaba bajo... Exacto, estaba bajo maldición, porque la palabra de la multiplicación es bendición, pero cuando no está multiplicado está bajo maldición. Acuérdate que Jesús entonces maldijo la higuera para que no dé más fruto. Entonces estaba bajo maldición, pero Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser bendita toda la familia de la tierra. O sea que cuando tú estás bajo maldición, tú no te puedes multiplicar. Y hay un sistema de maldición que se arrastra desde tiempo ancestro, que no permite. Escúchame lo que te voy a decir. Voy a declarar una palabra que quizá habrán personas que se van a turbar, pero quiero que entiendan el punto y el principio. Hay personas que no se multiplican. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos hablando de delincuentes. Estamos hablando, ejemplo, de drogadictos. No. Me voy a ir. Estamos hablando aún hasta de pastores. Pastores
evangelista, maestro, hombre lavado con la sangre de Cristo, que no se multiplican, no pueden ser bendecidos porque están bajo maldición. Usted me está diciendo que dentro del pueblo hay gente que están viviendo bajo maldición. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, hay gente dentro del pueblo que está bajo maldición y eso hay que codificarlo porque se escucha contrario. Sí, desatame eso bien, ministro, porque yo entendía que la maldición viene por causa del pecado. Y creo que automáticamente que nosotros venimos a los pies de Cristo, pues nosotros rompemos. Pero usted me está diciendo que dentro del evangelio hay gente que están viviendo bajo maldición. Entonces desátame eso. Indiscutible. Mira, en primer lugar, la Biblia dice que fuimos hechos para que seamos conformes a la imagen de Cristo. Cuando somos conformes a la imagen de Cristo, entonces se quebrantan las maldiciones. Hay personas que están en la iglesia que arrastran de sus ancestros, de generación hacia atrás, que arrastran con carácter y con estilo y forma de vida que no le permite prosperar. Ejemplo, me voy a explicar. Estoy aquí. Cuando yo veo a mi papá, lo veo en un estilo de vida que él no avanza, no se desarrolla como persona, no se extiende. Pero cuando yo voy y rebusco a la familia de mi papá, que son mi tío o mi tía, también veo que ellos nunca avanzan y nunca prosperan. También cuando rebusco a la familia de mi madre, veo lo mismo en ellos. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo con esto? Yo puedo ver que hay un sistema que toditos viven, por ejemplo, en un estilo de vida muy bajo, en un estilo de vida donde ninguno progresa, donde hay gente que no se supera. Entonces, sin darte cuenta, así mismo como cristiano que tú eres, hay un sistema que tú estás adoptando en ti que viene de tu padre, porque la intención de Cristo no es que te quede donde tú estás, es que tú sigas prosperando y sigas avanzando. Sin embargo, tú eres cristiano, pero hay bendiciones que tú no puedes alcanzar porque todavía tú estás implementado a un sistema familiar, porque te inculcaron esto desde tu niñez, que sea humilde, sea sencillo. Entonces nunca te inculcaron que tienes que superarte. Entonces hay una maldición la cual tú dices esta palabra. En tu familia no hay gente que tiene en casa. Y tú dices, bueno, siempre y cuando yo pague mi casa y Dios me provea para poder pagar mi casa, yo tengo techo. Entonces te conformas con esto. Eso hay que romperlo porque es una maldición que tú arrastras y tú eres cristiano, tú eres pastor. Dios. Tienes que superarte para romper con esa maldición. Sierva, ¿qué es lo que usted dice? Bueno, este tema, ¿verdad?, nos motiva a nosotros decir claramente que es un tema de guerra espiritual. O sea, yo creo que sí. Donde determina claramente una sentencia de juicio por causa del pecado. O sea, que también hay que incluir algunos patrones en el sentido, ¿verdad?, de lo que es la genética y el ambiente. Si la persona continúa, como dijera el varón, repitiendo esa misma conducta y repitiendo esos mismos patrones, porque en el principio, cuando nosotros leemos el Génesis, que el primero que habló de la maldición fue el mismo Dios. ¿A quién le dio la maldición? A la serpiente, maldita será. O sea que directamente el mismo Dios trae esta palabra, la palabra maldición, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintios podemos ver donde dice la palabra del Señor que sea maldito todo aquel que traiga una palabra diferente a esta, ¿verdad? Dice así, o sea, anatema, la palabra maldito. Sí. O sea que la palabra maldito y maldición viene directamente de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando vemos algunos acontecimientos que se dan, algunas acciones que se dan, por ejemplo, con el mismo Caín, que mata a ver, Dios le dice, le habla acerca de la maldición, le dice que va a ser maldito errante donde quiera que se moviese Caín. Dice Dios, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿cómo va a ser si movemos toda esta trayectoria de la palabra maldición, de maldito, en lo que es el Antiguo Testamento, y vemos que Cristo cumple con todo, ¿verdad? Y se hizo maldito. Wow. ¿Por qué continúa todavía arrastrando? Muchas personas continúan arrastrando cosas que si mi mamá, por ejemplo, cobraba poco dinero, yo tengo que arrastrar con eso. Exacto. ¿Por qué yo tengo que arrastrar con eso? Por ejemplo, arrastrar una familia, muchas veces arrastran una descendencia de adulterio. Hay que cortar ahí. Cristo murió, claro, y resucitó. Y nos dice claramente en Gálatas capítulo 3, verso 13, que Él llevó nuestra maldición. En Cristo, ¿verdad? Somos benditos que Él se llevó nuestra maldición cuando Él resucita, ¿verdad? En el sacrificio que hizo el Señor. Pero nosotros también debemos de romper con esto.
Más adelante pues vamos a decir que de qué forma se puede romper con estas maldiciones, tomando de nuestra parte y no quedándonos ahí de brazos cruzados. Muy fuerte, tremendo. Ya estoy sintiéndome ya en el ambiente donde está bueno. Yo creo que vamos a navegar. Aleluya. Así que yo quiero invitar a nuestra gente que nos están viendo, señores, si usted tiene su traje de buzo, usted sabe bucear, ponte tu traje porque vamos a entrar en lo profundo, como dice un colega por ahí. Vamos a entrar en lo hondo. Ministro, nosotros estamos hablando acerca de la maldición. Sabemos que de lo contrario de la palabra maldición es bendición. Alguien que es maldita es porque no está bendita. Amén. Entonces, hablando acerca de este tema, nosotros podemos entender que la maldición viene por el pecado, por la maldad viene la maldición. Y que la maldición se origina a través de Satanás, porque la maldición viene de la misma rama de la maldad, de lo malo, y el que trajo lo malo a la tierra, a la humanidad, fue Satanás. La maldad no existía hasta que Satanás se hizo Satanás, como el tema que estuvimos hablando. Amén. Él fue que trajo la maldad. Entonces, ¿qué sucede? Usted mencionó algo muy importante acerca de conductas que son aprendidas, que nosotros pudiéramos decir que esas conductas que son aprendidas y que representan una maldición, porque no son cosas buenas, porque la maldición, la bendición lo que trae es la prosperidad, la multiplicación. Amén. Pero la maldición lo que produce es escasez, es no multiplicar, falta de avance. Falta de avance. Entonces, todo lo que produce falta de avance, falta de producción, pues nosotros podemos considerarlo como una maldición. Entonces, en ciertos sentidos, cuando vemos ciertas costumbres aprendidas de mi papá, de mi abuelo, de mi mamá, nosotros pudiéramos decir, pero eso no es un pecado. Eso no es un pecado, ser humilde. Eso no es un pecado que usted no tenga dinero. Entonces, descíframe esto. En esa parte, sabe que cuando tú estás en tu hogar, tus padres tienen un estilo de vida. Tu padre te dice, mira, te encontraste esto, ve por lo donde estaba. Esos son principios y valores que te enseñan. Pero ellos quizás no te dicen, tú no puedes tener dinero, tú no puedes tener casa, sino que con su forma de vida tú lo absorbes. Y tu cerebro lo va entendiendo de esta manera sin tú darte cuenta. Entonces, cuando tú vas creciendo, te encuentras imposibilitado romper. ¿Por qué? Porque ya tú adoptaste un estilo de vida a la cual tú la viste siempre y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú estás dando lo que tú absorbiste desde tu niñez. Wow. De hecho, voy más profundo en esta parte. Fíjate algo, me voy a ir a la ciencia. Existe lo que es en la ciencia, lo que es el genotipo y lo que es el fenotipo. La palabra genotipo viene de gene, que es la capacidad que tú tienes para, por ejemplo, potencializarte en una forma de proyectar la cosa como lo proyecta tu padre. Sí. Pero tenemos el fenotipo. El fenotipo es la forma que tú usas para hacer las cosas. Que tú, un ejemplo, cuando veas a tu niño, tú dices, wow, lo hace igualito que yo. Eso le llaman fenotipo, porque la palabra fenotipo viene de forma. Entonces, cuando tu niño va creciendo, lo que operó en ti, entonces ese mismo espíritu que operó en ti va entrando y va ministrando la vida de este niño en su forma. Y mañana ese niño tiene un comportamiento como el tuyo porque él entró en la forma de él. Y ese niño sanamente se va a comportar, va a caminar de una manera la cual él mismo no va a saber por qué hacerlo, por qué lo está haciendo. Sin embargo, dice la palabra que dice la palabra en 2 de Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. ¿Tú sabes lo que es una fortaleza? Jericó tenía una fortaleza. Jericó tenía muros por todos los lugares.
Entonces, es una fortaleza que lo cubría. Entonces, para destrucción de fortaleza. Entonces, ese niño va creciendo con una fortaleza mental, la cual son argumentos para que no entre el conocimiento de Dios. Y voy allá a un ejemplo bien claro. Fíjate esto. Cuando Abraham entró a Egipto, Abraham dijo: no, ella es mi hermana, hablando acerca de Sara. Pero dime, ¿dónde estaba Isaac cuando esto? Isaac no había nacido. Sin embargo, lo más adelante, Isaac nace, y cuando Isaac va caminando con Rebeca, en ese tiempo, vemos que Isaac entra a Gerar. Cuando él entra a Gerar, también él le dice al rey: es mi hermana, siendo su esposa. Entonces yo pregunto, ¿dónde estaba Isaac cuando Abraham usó esta frase? No estaba en la tierra. Sin embargo, el espíritu que pudo influir para poner temor en Abraham fue el mismo espíritu que influyó también en la vida de Isaac. Y los dos eran hombres de Dios. Entonces hay cosas que influyen en ti que tú tienes que quebrantarla porque tú la estás heredando sin darte cuenta. De lucha. Wow. Exactamente. Y en Deuteronomio, el capítulo 27, ahí Dios revela todo lo que es las cosas positivas y lo negativo. O sea, el polo negativo, lo que te contrae es bendición y lo que te contrae es maldición. O sea, directamente Dios hablando. Entonces, por ejemplo, los hijos, si usted no honra a su padre, trae consigo una maldición. Por eso es que dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, porque trae consigo una bendición. ¿Por qué? Porque hay una maldición aquel que no honra a su padre. Entonces acarreamos cosas porque, como dijera el varón, repetimos muchas veces los patrones, y cada individuo, cada ser fue hecho de manera diferente, y Dios puso una huella digital en cada uno. Donde está, cada quien tiene que enfocarse y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no te va a dar de entera. Si tus padres se comen las uvas agrias, no te va a dar de entera. Dice Ezequiel claramente que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí está hablando de lo que es la individualidad. Cada ser humano es responsable de lo que hace. Ahora bien, un padre, usted como padre, debe de tratar de dar ejemplo a sus hijos, porque también hay cosas que se repiten como patrones. Sí. Y usted también tiene que utilizar valores para su familia, para que esa familia, ¿verdad?, al final no acarrees maldición. Porque de hecho, como dijera el varón acerca de Jericó, Josué maldijo y dijo que aquel que tocare a Jericó, o que se pusiera y entrara y él sea maldito. O sea que una persona que coge lo ajeno acarrea muchísimas maldiciones, porque la gente lo maldice, inmediatamente es maldito. Todo aquel que coge lo ajeno, entonces entra en esa maldición. O sea que el pecado acarrea lo que es todo tipo de maldición en el sentido general. Todo lo que se llama pecado acarrea maldición. Ahora bien, Cristo se hizo maldito. Y en la sangre de Cristo y es el sacrificio que hizo Cristo, pues somos libres de toda maldición de generación en generación. Amén. Ahora bien, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos libres, como lo dice en Romano 8. Somos libres. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la maldición de generaciones, estamos hablando de algo que nosotros estamos penetrados, que está penetrado en nosotros, que algo que se hace parte de nosotros, que realmente creo que lleva un proceso bien fuerte para uno salir de ellos. O sea, no es solamente acepto a Cristo y ya. Amén. Sino entiendo que esto lleva un proceso. Incluso nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que se convierten y tiene un proceso más rápido que otros. Hay personas que dejan las cosas más rápido que otros, pero hay otro que a veces tiene, incluso yo conocí una sierva que tenía unos 4 o 5 años en el evangelio y todavía fumaba. Sí, conlleva una preparación, es un tema de guerra espiritual. Liberación. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que ahora entiendo de que realmente lo que el varón decía, que muchas veces todavía estamos dentro del evangelio, en el camino, y todavía estamos atados a cosas. Es que hay género que no salen sino con oración y ayuno. Estamos todavía bajo
esa maldición que nosotros muchas veces tenemos que buscar las raíces para entonces comenzar a trabajar con eso. Y muchas veces son cosas que nosotros mismos, ni con oración, ni con ayuno, no podemos salir de ello. Muchas veces necesitamos buscar hasta ayuda de gente profesionales en ciertas áreas para ayudarnos a salir de ello. Porque hay cosas que no solamente son espirituales, sino conductuales. Sí es. Wow, Dios mío. ¿Sí? ¿Me entiende? Y tú eres evangelista, tú eres pastor. Dios te usa. Pero hay, perdón la palabra ahí, hay pastores que tienen un comportamiento de, podemos decir, de narcisista. Narcisista en el sentido que siempre quieren estar empoderados. En el sentido que nadie es sobre él, sino él sobre todo. Y si él dice una palabra, aunque las cosas estén mal, es lo que él dice que se hace. Wow. Entonces es un carácter heredado que tú tienes que quebrantarlo y romperlo. Y es como dices, tú ayunas, tú oras, pero hay cosas que no se van como ayuno y oración. Es tú cambiando el patrón. Por ejemplo, mi padre nunca tuvieron casa. Mi padre nunca se superaron. Pues yo voy a estudiar para superarme y para tener casa. Voy a hacer todo lo contrario. Ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, yo no salía para ningún lado. Por mi papá era guardia y era pastor. Desde que tengo uso de razón, yo veo a mi papá yendo desde la iglesia, de la casa a la iglesia, de la casa a la iglesia. Y mi papá, al ser guardia también, yo salía con él, de la familia, pero yo no me recuerdo el día que yo salí con mi papá, al último día que salí con mi papá, a un parque que él me tirara para yo brincar, yo saltar. Y cuando me casé, a mí no me gustaba salir de mi casa. Mi esposa fue que me enseñó a salir. Ahora, esta parte es un punto importante. Después que yo aprendí a salir, que le cogí el gusto al salir, entonces ahora comenzaba a salir hasta yo solo. Sí, entonces yo lo hice con mis hijas. Entonces fluyo con mis hijas en esa parte para que también se haga, la tiro en el parque para que brinquen, que salga. Hasta yo mismo voy al malecón y me siento a veces. Pero ¿qué pasa? Yo comencé a hacer lo contrario. Entonces ahí comencé a entender la libertad de lo que yo estaba teniendo, que era una atadura de un sistema que yo venía arrastrando inconscientemente. Por eso es que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros en este término hemos entendido de que la verdad es Cristo, que le hace libre al hombre. Pero hay cosas o palabras que usted adquiere, que usted recibe, que no es Cristo, sino una palabra de verdad, que usted, entonces, cuando la recibe esta palabra, usted se apodera de esa palabra. Usted dice: mire, yo voy a vivir conforme a esta palabra. Amén. Porque esa palabra es una verdad. Aleluya. Esa palabra me puede transformar, me puede cambiar si yo comienzo a caminar conforme a ella. Ay, Padre, tremendo. Dios mío. Mire lo que usted acaba de decir. Tu esposa te enseñó. Amén. Seguramente un día ya se sentó contigo y te dice: mi amor, tenemos que salir, tenemos que ir para el parque, tenemos que ir para el malecón, tenemos que ir para una plaza. Sí. ¿Me entiende? Y salieron. Pero primero ella quizás habló. Entonces eso se te quedó a usted y eso trabajó en ti. Eso no fue Cristo. Eso fue una palabra que ella te dio. Exacto. ¿Me entiende? Y ese sistema quizás venga de su familia, pero de la mía en ese aspecto no lo tenía. Perfecto. Cuando Jesús preguntó: ¿quién decide quién soy? Y ninguno podía encontrar la revelación hasta que Pedro encontró la palabra correcta y Jesús dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Y Jesús dijo: pues sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué Jesús estaba hablando? De la palabra que declaró Pedro. Amén. De la palabra que declaró Pedro. Y esa palabra produce, Dios amado, exacto, produce un impacto. Es decir, que muchas veces nosotros tenemos que atender a ciertas palabras, a ciertos consejos. Por eso que yo le dije ahorita que hay cosas que nosotros no podemos salir de ellos solamente ayudando y orando, sino
actuando y muchas veces tenemos que buscar hasta ayuda de profesionales, ayuda de una persona que tienen ciertas capacidades en esa área, científico muchas veces, o porque lo estudió y tiene la capacidad de podernos dar una luz acerca de lo que estamos atravesando para nosotros cambiar. Por lo menos, exactamente. ¿Me entiende? Sí. Sí, tenemos que tomar un accionar, porque también estar abierto también, porque hay personas que se encierran simplemente, o sea, en un círculo vicioso, no se abren abiertamente en un sentido de una ayuda. Porque están encerrados y dicen, no, nada que ver con eso. O sea, satanizan lo que puede ser una ayuda de un experto de cualquier área o rama, ¿verdad que sí? De la ciencia que puede ayudar. Y eso donde el varón entró en lo que es sanidad interior. Exactamente, sanidad interior. Exactamente. Sí. O sea, hubo una restauración y una sanidad a través de lo que usted dijo, o sea, a través de la palabra. Y usted dijo, yo detengo ahí ese patrón. Y no repito, porque mi generación no va a repetir ese patrón. Amén. Entonces, ahora, ¿qué tiene la generación del varón? Va a tener algo diferente. Y eso ahí es que tenemos que parar en los caminos, ¿verdad? Y preguntad por la senda antigua y caminad por ella. Entonces, ¿a qué se refiere la senda antigua? O sea, los decretos, la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Tremendo. Yo creo que ya estamos entrando en dándole la respuesta realmente que la audiencia necesita, cómo quebrantar las maldiciones. Señores, la Biblia es clara y es precisa. Nosotros decíamos de que la maldición lo produce el pecado. Amén. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Uno de los puntos más importantes para uno poder romper con lo que es las maldiciones es reconocer de que estoy mal. Exacto. Reconocer. Reconocer de que lo que yo estoy haciendo no está bien. Lo que yo estoy enseñando no está bien. Reconocer de que lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, no es lo correcto. Exacto. Y ver dónde se esconde lo que tú estás haciendo, para tú cortar y quebrantar, porque tú tienes que estudiar tu genealogía. ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? La raíz. Existen dos tipos de maldiciones que podemos resaltarlas. Por ejemplo, pongo esta maldición como un ejemplo en este punto. Mis ancestros, alguien que yo nunca vi en mi familia, nunca lo conocí. Este es un hombre que hace un pacto con Satanás y le dice, si tú me des ese territorio y esa manzana, yo te voy a entregar a mis nietos. Wow. Entonces, cuando hace ese pacto, Satanás le entrega todo. Y hay nietos que todos mueren en accidente. Entonces, ven acá, pero ¿cómo que mis hijos? Veo que fulano... ¿Qué es lo que lo que pasa que es algo que nunca esa generación conoció, esa familia de alguien que hizo un pacto hace mucho con Satanás y se está cumpliendo, entonces le dio legado. Ahora me pregunta, ¿cómo tiene legado sobre esta familia? Porque quien lo hizo fue uno que tenía autoridad sobre todo ellos. Sobre todo y ellos estaban en cobertura de él. Entonces por eso cae sobre ellos estas maldiciones. Eso es hablando en el ámbito secular del pecado. Pero en el ámbito espiritual de la iglesia hay gente que arrastra maldiciones. Ahora, ¿cómo yo la quebranto? En primer lugar, la Biblia enseña aquí en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para que fuesen qué? Hechos. ¿Me están entendiendo? Sí. Hechos. Dando a entender que te van a hacer, te van a formar,
te van a quebrantar esas áreas para que tú puedas ser transformado conforme a la imagen de Cristo. Y cuando sea transformado conforme a Cristo, no conforme a tu papá, no conforme a tu mamá, no conforme al estilo de vida de tu papá que te enseñaron, no lo que tú aprendiste en la casa, no, conforme a lo que Jesús está haciendo contigo. Porque es donde viene la gente dice, wow, y tú eres hijo de fulano, pero esa familia de una forma, wow, pero tú eres diferente. Es que tú te has hecho conforme a la imagen. Lucha. Porque lo que fluye de tu alma no es lo que tú aprendiste, lo que fluye es lo que Jesús ahora te está enseñando. Y voy a ir un poquito más profundo en esto. Gloria al Señor. Siento el poder de Dios en esta hora. Mi alma te adora a Cristo. Santo, gloria. Mira. En una ocasión Felipe estaba en Samaria. Cuando estaba en Samaria él predicaba. Cuando él predicaba la gente se salvaba. Pero no habían recibido al Espíritu Santo. Aún allí creyó un hombre llamado Simón el Mago. Luego envían a Pedro porque ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Cuando envían a Pedro, Simón el Mago está viendo que por la mano de Pedro se manifiesta el Espíritu Santo cuando le pone las manos a los creyentes. Y hacía Simón el Mago sí está sorprendido. Y él, como hacía mucha magia, él lo que le dijo a Pedro fue que le permitiera que este don le pueda ser concedido por dinero. Él le dijo, Pedro le responde, arrepiéntete de esta tu maldad. Aquí es que voy donde te voy a explicar. Sí. Arrepiéntete de esta tu maldad. Fíjate lo que te voy a declarar en esta hora. Oye lo que dice, arrepiéntete de esta tu maldad, porque veo que en hiel y en prisión de maldad te encuentra. En hiel y en prisión de maldad te encuentras. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que yo me encuentro en hiel y en prisión de maldad? ¿Qué es una prisión? Una prisión es una cárcel. Sí. Pero físicamente él está libre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que internamente tú estás encarcelado en una maldad. Wow. Dando a conocer, y eso que él recibió a Jesús, dando a entender que él en su alma había un encarcelamiento. Hay creyentes que tú lo ves libre por fuera, lo ves como cristiano por fuera, pero por dentro están encarcelados en algo. Dios ¿Cómo mío. así? ¿Puedo explicarlo? ¿Cómo Dios. así? Por ejemplo, tú tienes a tus hijos. Tus hijos se dan cuenta que tú estás resolviendo en la casa, pero tus hijos tienen algo y se dan cuenta que tú siempre estás cogiendo fiado en el colmado. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Mañana, cuando tus hijos crezcan y tengan familia, ellos saben que la salida está cuando no tienen cuarto y al colmado coge fiado. Pero ¿tú sabes por qué es? Dios. ¿Sabes por qué razón es? Porque tu padre nunca rompieron una maldición que él arrastraba. En el caso mío, por ejemplo. El caso mío, mi papá fue guardia. Mi papá no estudió directamente, pero ¿qué él hizo? Se preocupó por mí. Yo ahora soy maestro del Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá se esforzó para que yo estudie en colegio. Mis hijas estudian en colegio. No es que algo de otro mundo, pero estoy explicando que le doy una mejor vida a mis hijas por lo que Dios me ha permitido. Pero si yo veía a mi papá de una forma tal, entonces yo también iba a repetir el mismo patrón en ese ámbito. Entonces tú tienes que saber lo que está haciendo, porque lo menos que tú estés entendiendo lo está absorbiendo. Y es una maldición que aunque estén en el evangelio, lo están repitiendo dentro de lo que es el sistema del hogar. Porque la maldición se infiltra. Porque la gente nada más ve la maldición en bebida, en droga. No. Hay maldiciones que nosotros arrastramos, que tenemos que quebrantar esta conducta que no vienen del cielo, sino de tu familia, y tienes que renunciar a ella. Dios. Exacto. Hay que quebrantarla y estar cubierto directamente de un ADN diferente. Porque tenemos un ADN, el ADN de Cristo. Ya como el varón estaba diciendo, ¿verdad? En Romanos 8:29, cuando él explicó, o sea, hasta que alcancemos la estatura de varón perfecto. Entonces, ya Cristo, ¿verdad? Pues adopta nuestro espíritu, porque somos adoptados, adopta nuestro espíritu y ya en nosotros lo que posee, ¿verdad? Nuestra genética espiritual es un ADN diferente. Un ADN que viene directamente de Cristo. O sea, si nosotros pues nos ponemos y estamos abiertos, ¿verdad? A que cosas cambien en nuestras vidas, no repetir patrones que son cosas negativas, como dijera el varón, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, él hablaba acerca de colmado de fiado, pero también casa de empeño, ¿verdad? Que nuestros hijos vean eso. O sea, son patrones repetidos. O que, por ejemplo, haya una familia, en el caso de mis hermanas, que tengo 3 hermanas, que su papá era un hombre que en estos días mismo estaba activo, bailando gagá. Y eso era cada cierto tiempo, cada 7 años se renovaba ese pacto. Dios él murió, mío. Se enfermó, él murió, pero él aceptó a Cristo. Él murió de qué? De estomacal, de un problema estomacal. ¿Por qué? Porque
utilizaban muchas veces hasta vidrio y cosas, alguna sustancia y alguna liga y se lo comían. Pero que él quería que sus descendientes repitieran esto. Pero ¿qué pasa? Que mis hermanas no estuvieron de acuerdo, o sea, no llevaron ese mismo patrón. Y son cristianas, muchas de ellas son cristianas, o sea, no repitieron ese patrón. Entonces hay que romper con eso. Amén. Por eso es que dice quebrantando maldiciones generacionales. Sí. Hay que quebrantarlas, hay que romper. Y una de las razones por la cual se pueden romper, como dijera el varón, reconociendo e investigando de dónde procede. Y es un tema de guerra espiritual, empezar a hacer guerra espiritual y a mudarte. O sea, de componer, de mantelar directamente un engranaje que esté hecho, ¿verdad? Y de mantelarlo y hacerlo nuevo en un sentido determinado. Y estar abierto, ¿verdad? Al conocimiento, como dijera el varón también. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hará libre. Hay un punto que necesito resaltar acá, antes de cerrar. Es el punto, nosotros hablando de que dentro del pueblo hay gente viviendo bajo la maldición. Y nosotros bíblicamente, en el libro Segunda de Samuel, en el capítulo 12, nosotros podemos observar una historia bien impresionante, que es la historia de David, cuando David pecó con Jezabel, la mujer de Uría. Y vemos que cuando sucede este acontecimiento, pues llega el profeta Natán, entonces es donde sentencia, pues, a David de parte de Dios. De parte de Dios. Amén. Y él le dice a David que la espada del Señor no saldrá de tu casa por causa de que usted desobedeció, por causa de que usted pecó, usted mató, usted adulteró. Y acá pues nosotros esto lo podemos llamar como una maldición. Incluso vemos que David se humilló, pero a pesar de que David se humilló, el profeta le dice que como quiera el hijo no va a vivir, porque esto será la consecuencia de tu pecado. El resultado. El resultado de su pecado. Pero aún así, aparte de que ya Dios había hablado por boca del profeta de que la espada de Jehová no saldría de la casa de David. Y nosotros vemos unas series de situaciones que surgieron en la familia de David, donde nosotros podemos verlo como resultado del pecado de David, verlo como una maldición, porque nosotros podemos entender de que la palabra maldición es algo que está ahí, o sea, que no es algo pasajero, sí, sino es una algo, sentencia, exacto, es una sentencia de juicio. Exacto. Es una sentencia y que va persiguiendo las generaciones. Entonces, porque por ejemplo, vemos que en la casa de David, vemos que el hijo de David, Amnón, violó a su propia hermana, y luego su otro hermano, Absalón, entonces mata a Amnón. Exacto. Sí, que ahí se dan varios escenarios de la misma conducta. De la misma conducta, o sea, repitiendo los mismos patrones. O sea, nosotros estamos viendo esto, pero cuando yo estuve leyendo esta historia, yo veo esto como algo como bien delicado, porque pudiéramos decir, pues, ¿por qué si ya Dios permitió que se muriera el hijo? Ahí termina todo. Ahí debería de terminar todos. Entonces, vemos que las cosas siguen y Dios permite que esa muchacha, pues, es violada. No, pero lo que pasa es que cuando esto pasa, porque la muerte del niño fue la consecuencia de su comportamiento, de su actitud ante la presencia de Dios. Pero hay un punto. Inmediatamente el niño muere, ahora tiene que haber un proceso intencional de restauración y de cambio. Por ejemplo, cometo un error, vienen unos resultados, yo vengo, caigo preso, por ejemplo, pero entonces yo vengo, me arrepiento a Cristo, ahora de forma intencional yo comienzo a trabajar a mis hijos. ¿Para qué? Para que ellos no caigan en la misma conducta a mí y mañana caigan presos.
Entonces, ¿cómo quebrantar esas maldiciones? Trabaja intencionalmente y trabaja enfocando. Porque hay un punto importante que tenemos que resaltar y ver en esta parte. Maldición, fornicación. Maldición, adulterio. Maldición, dar a otro. Pero no es con eso que Satanás está acabando. Satanás está encarcelando a mucha gente con cosas simples. Como ejemplo, como te hablé ahorita, coger prestado. Te hablé ahorita, ir al colmado, coger fiado. La mentira. Por ejemplo, tú eres una persona que no te gusta vestir bien. Eres una persona que nunca tiene dinero. Eres una persona que no importa cómo la gente te vea, lo importante es que tú te sientes bien como tú estás. Entonces tus hijos tú no lo estás proyectando. Entonces mañana tú vas a tener hijos en el camino que para ellos no será tan importante superarse. Porque siempre te vieron a ti en la orilla de una cañada viviendo que tú estabas en un lugar y nunca tuviste la intención de superarte porque tu alma es pobre. Fuiste conformismo. Eres pobre y tú fuiste llamado miseración, Dios te llamó fue a estar en lugares altos. La Biblia enseña, si obedece la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te van a alcanzar. Bendito será en el campo y bendito será en la ciudad. Ahora tú tienes que romper con esas maldiciones. Y voy a entrar un chisme profundo. Y creo que esta palabra va a conectar con personas. Mira, una de las cosas que el hombre de Dios tiene en maldición, ¿sabe qué es? La finanza. ¿Tú sabes por qué la finanza? Porque la Biblia dice, tráeme los diezmos al alfolí. Y tú vas a hallar alimento en mi casa. Y verás que voy a abrir la ventana de los cielos. Y voy a bendecirte hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios habla de ventana? Porque en una casa hay más ventanas que puertas. Ahora pasa lo siguiente. Muchas veces tú no eres prosperado financieramente porque tú no sabes honrar a Dios con tu finanza. Ahora cuando tú sabes honrar y tú ves los resultados, ¿sabes qué pasa? Todos tus hijos de que comienzan a trabajar, tus hijos son los primeros que llevan el diezmo a la iglesia. Tu esposa, tú, tus hijos. La gente dice, o el pastor le dice, no, esa familia realmente trae sus diezmos a Dios. Desde los hijos hasta el padre. ¿Por qué? Porque intencionalmente tú lo enseñaste. Yo conozco familias bendecidas porque saben diezmar y saben honrar a Dios con su diezmo. Entonces tú tienes que quebrantar esas maldiciones, esos comportamientos que vienen adversos intencionalmente para que tu familia sea reformada. Wow. Exacto. Tremendo. O sea, el varón hablaba acerca del robo, o sea, que el robar es una maldición. Ahora, hay que hacer un trabajo. No solo que, por ejemplo, yo actúo, ¿verdad? Ok, y trabajo en mí, como hizo David. O sea, cree en mí. En el Salmo 51, David, vemos que presenta un escenario de humillación. Sí, él trabajó en él y se humilló. Y la Biblia dice, tiene el corazón según Dios. Pero también hay que trabajar. O sea, educar a la familia, educar a los hijos. O sea, hay que trabajar. Si tú quieres que diezmen, que ofrende, tú tienes que hacer un trabajo. Porque tú lo haces, es un trabajo. Una ardua labor de educación. En todos los sentidos hay que educar. Tanto la comunidad, el pueblo, el mundo, el país. O sea, educarse en el sentido de lo que en sí conviene al ser humano. Cuando el ser humano, o sea, el mismo Dios dijo que mi pueblo perece por causa de conocimiento. O sea que Amén. Lo que perecía en sí, el pueblo, ¿por qué perecía? Era por la falta de conocimiento. Entonces, cuando tú le revelas el conocimiento a la gente, entonces ahí va a actuar en base a ese conocimiento. Amén, amén. Hay que romper, varón, hay que romper. Así es. El ministro hablaba y decía que es bueno conocer las raíces de las cosas para poder acabar con las cosas desde su raíz. Porque realmente si usted no acaba, hay mata o hierba, si usted la corta por arriba, usted no saca la raíz, vuelven y renace, germinan otra vez y suben otra vez. Sí. Por eso es que muchas veces hay que arrancarlo por completo para que no vuelvan a renacer, a germinar. Entonces, hablando acerca de esto, mi esposa y yo trabajamos en el campo de la consejería familiar, matrimonial y esas cosas. Y una de las cosas, de las palabras, yo siempre le digo a las parejas, es que si usted ve que algo está dando problema en tu matrimonio, está causando problema en tu matrimonio, tú tienes que, si es el vaso que está causando el problema en tu matrimonio, pues olvídese de lo demás y comienza a trabajar con el vaso. Comienza a formar el vaso como tú quieres que el vaso sea. Porque el problema es el vaso ahora mismo.
Entonces, vamos a desenfocarnos en lo demás, vamos a trabajar en el vaso. Vamos, exactamente. Entonces, cuando nosotros resolvemos lo del vaso, pues si hay otro punto, vamos a trabajarlo punto por punto vamos a resolverlo punto por punto para hasta acabar con lo que nos están haciendo daño dentro de nuestro matrimonio. Exacto. Entonces, viene siendo lo mismo en cuanto a ciertas conductas o cosas que nosotros entendemos que no está bien conforme a la Biblia y que no está bien conforme a nuestra vivencia. Porque hay cosas que no son bíblicas, pero a mi persona me está haciendo daño. A mi familia le está haciendo daño. A mis vecinos le está haciendo daño. No sé si tú me estás... Como ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo así? Que no son bíblicas, pero le están haciendo daño. Pero está haciendo daño. Por ejemplo, yo tengo un perrito. La Biblia no me dice que yo no puedo tener perro. Pero si yo tengo un perro y ese perro quizás tiene una enfermedad y esa enfermedad le está haciendo daño a mi vecino, porque el perro va y se le acuesta en la galería de su casa, frente de su casa, y ese perro le está haciendo daño. Y ese perro quizá le hace daño a mis hijos porque tiene una enfermedad. La Biblia no me impide tenerlo. No, bíblicamente, usted va en la Biblia, usted no encuentra la Biblia y dice, no, tú tienes que botar a ese perro, tú tienes que salir de ese perro. Pero ese perro le está haciendo daño a mis hijos, le está haciendo daño a mi vecino. Es un ejemplo que estoy poniendo. Exacto, que son cosas que no son tan relevantes. Que no son tan relevantes, pero está haciendo daño. Está haciendo un daño, exacto. Sí, son zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que destruyen la grande viña. La grande, ¿qué hacen la grande? Pues la grande se comen el fruto, pero la pequeña destruyen el árbol completo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tomar medida con ese perro. Sea salirme de ese perro, o ese perro sacarlo a un sitio lejos, amarrarlo a un sitio lejos y entonces darle su mantenimiento lejos, su medicamento, su cosa, si yo no quiero salir de él. Exacto. Pero sacarlo del lugar. O sea, de una forma buscar la manera de resolver el problema. De limpiar. Exacto. Buscar estrategias para que se solucione el problema. Entonces, hay cosas que representan maldiciones que no tiene que ver nada con la Biblia, nada con lo espiritual, pero está haciendo daño. Entonces vamos a trabajarlo. Por ejemplo, esa parte. Tú siempre has visto un perro en tu casa desde que naciste. Sí. Y te adaptaste a vivir con perro. Wow, una mascota en la casa es bueno. Porque cuando llega tú a la puerta, toca, el perro viene corriendo y van de tu esposa a hacerle así para que sepa que llegó alguien. Entonces, cuando tú llegues a esta casa, entonces te adaptaste a los perros y quieres tener perros, pero le hace daño a tu familia. Entonces, en esa parte es bueno romper ahí. Es bueno romper ahí porque de una forma está haciendo daño. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a la mujer no le gustan los perros. Yo me imagino si yo fuera amante a los perros y yo decidiera tener un perro, pues iba a tener un pleito en la casa. Exacto. Entonces hay personas que le gustan, o sea, que preparan un escenario de problemas. Sí, hay personas que le gustan. O sea, preparan el escenario. Ella no le gusta, pero a mí me gusta. A mí me criaron así. Sí. O sea, son cuadrados. Como a mí me criaron así, también yo crío. Y nadie me saca de ahí. Y ahí se quedan. O sea, es un problema. No trabajan para solucionar ese problema. Sin embargo, pueden perder lo más valioso simplemente por cosas neutras y por cosas sencillas que no son tan relevantes en el momento. Entonces, hay que decidir hacerlo. Hay que tener sabiduría, la mente de Cristo sobre todo, y valorar las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y tratar con sutileza, saber dónde se mueve lo negativo y resolver ese problema. Así es. O sea, que los problemas tienen solución. Esa parte es un poquito controversial. ¿Sabe por qué? Porque cuando te casas, desde tu familia o tu esposa viene como una descendencia y de tu parte también viene otra. Entonces, cuando te une, entonces hay que tener la sabiduría para poder negociar, como siempre muchas veces se han dicho, negociar para llevar la relación. Entonces, es también donde vemos que cuando dos gentes se van a casar, deben de hacerse hasta estudio, porque hay asuntos que tú heredas de tu familia, enfermedades, que vienen convirtiéndose como una maldición, porque es algo que afectará a tus hijos también. Entonces, todo eso viene y va llevando, pero no, nosotros nos ponemos de acuerdo en el amor. Y queremos tener hijos, que quiero casarme, pero te olvidas de lo que viene detrás de la familia. Wow. ¿Sabes que hay familias
que a veces los esposos no son con las mujeres, como que nunca vieron a su padre darle un buen trato a su esposa. Entonces tú no sabes cómo tratar a esta mujer, porque tú nunca viste un patrón en tu casa. Y cuando te casas, simplemente tú entiendes que la mujer es tú dale comida, dale esto, pero tú nunca la tratas como mujer porque tú no sabes y tú eres una víctima. Entonces tú arrastras un patrón de maldición. Pero también pasa con la esposa, que a veces la esposa se cría sin padre. Entonces, criarse sin padre, que nada más vio a la mamá mandando en la casa. Entonces pasa que cuando se casa contigo, entonces esa mujer tiene un patrón de gobierno, un patrón matriarcal. ¿En qué aspecto? De que no se somete, no se deja lidiar contigo, porque es que ella nunca vio un hombre en la casa que lidiaba a la mamá. Entonces siempre vio a la mamá mandando. Entonces cuando se casa contigo, cree que ella es la que manda. Entonces ahí vienen los patrones que se cruzan. Entonces son maldiciones que vienen tanto de allá como de acá, que hay que saberlo quebrantar, pero en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que fuimos llamados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, cuando tú fuiste llamado para ser hecho, es porque te va a desconectar de la madre, del padre, y ahora tú vas a andar según Jesús. Y aunque no quieras someterte al esposo, va a tener que someterte al esposo. Aunque tú no quieras ceder a la mujer, tú vas a tener que ceder a la mujer, como Jesús, como Dios le dijo a Abraham: escúchala, le dijo de Sara, escúchala y despide a la mujer. Agar, despídela y escúchala a ella. Wow. Exacto, actuando con sabiduría en todos los sentidos. Tanto el hombre como la mujer pues debe de actuar con sabiduría en casos, ¿verdad?, de diferente índole que se puedan dar, porque que son patrones totalmente diferentes, conductas y caracteres diferentes, tanto del hombre como de la mujer. Entonces hay que llevar la fiesta en paz, como dicen. Que se convierten en maldición, porque a veces hay equipos de mujeres que están en una casa y tú, hermano, que nunca paran con un esposo. Nunca paran con un esposo porque que son, ¿cómo se llama? Son gobernativas. Son fuertes en el temperamento, temperamentales. Entonces, hay un patrón que tú ves que, por ejemplo, la mujer se casó con un hombre, la hermana. Entonces, esa hermana se dejó, pero tiene 3 hijos de diferentes hombres. Pero también de repente tú estudias el patrón de la otra hermana y te das cuenta que aunque sean 3 de uno, pero hay uno que de otro. Y de repente te das cuenta por igual. Entonces te das cuenta que es un patrón que vienen arrastrando. Sí. También como pasa el patrón que a veces se casan temprano. Al casarse temprano, no solamente los hermanos se casan temprano, sino también los nietos y los hijos se casan temprano. Porque muchas veces no es que se casan temprano porque se quieren casar, es que tienen un desorden y un patrón que hay que quebrantarlo. Y tú dices: no, yo estoy en esa familia, pero con mis hijas no. A mis hijas yo voy a velar por ellas como padre, porque no quiero que ese patrón se pueda cumplir con mis hijos. Ya que tú estudiaste el patrón de tu esposa y estudiaste el patrón de tu familia, entonces tú dices: no, a mis hijos yo les voy a educación, porque yo no voy a permitir que ese patrón se pueda formar en mi familia. Tiene que quebrantarlo. Wow, Dios amado, tremendo. Señores, ya estamos llegando al final de este tema, porque ya tenemos la hora encima. Pero sí, nosotros cuando iniciamos, especialmente yo, decía que la maldición viene de parte de la tiniebla, de parte de Satanás, que el Señor los reprenda. Pero acá en el libro de los Romanos 8:36, dice: las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. En Él somos renovados, hablando acerca de Cristo. Gloria a Dios. En Cristo somos renovados. Podemos vivir vidas que glorifican a Dios porque somos nuevas criaturas. Tremendo, gloria al Señor, aleluya. Poderosa. Muy fuerte. Acá así nosotros podemos entender que el primer principio para romper las maldiciones es reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el que hace nueva todas las cosas. La Biblia dice que de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros debemos de comenzar a vivir una nueva vida. Comenzar desde cero, ¿verdad? Desde cero, a vivir, a aprender
de Dios, Amén. de Cristo. Por eso es que se le enseña a los nuevos creyentes que tiene que leer las Biblias, tiene que ir a la doctrina, tiene que ir en las enseñanzas para poder aprender cómo vivir. Por eso es que yo soy de los que digo que los miembros que crezcan sin formación es porque estuvieron un pastor sin formación. Eso es así, eso es verdad. Porque los miembros, cuando aceptan a Cristo, cuando las personas aceptan a Cristo, viene como un bebé recién nacido. Los niños nacen en un hogar, habla el idioma que sus padres hablan. Amén. Hacen lo que ven que sus padres hacen. Entonces, cuando la persona se convierte, viene a aprender de lo que ven que el pastor hace y que los demás hermanos ya viejos hacen. Por eso es que los hermanos viejos debemos nosotros dar ejemplo. Amén. Caminar como se debe. Y los pastores enseñar como se deben de enseñar para que puedan tener buenos miembros. Creo que con este tema que hemos tratado en esta hora, ¿verdad? Todo hombre que se enfoque en esto va a comenzar a hacer una autoliberación para poder comenzar a detectar las raíces de maldiciones que pueden infiltrarse o están infiltradas en tu familia. Y ahí también va a poder entender cuáles son las raíces de maldiciones que están infiltradas, sea en tu esposo o en tu esposa, pero que en tu vida no se puede seguir repitiendo para la generación que tú estás formando, que son tus hijos. Así es. Creo que estas palabras que se te ha entregado es para que tú puedas volar alto y donde tus padres no pudieron llegar, pues entonces tú puedas navegar juntamente con Dios. Así es, tremendo. Amén, amén. Hacemos un llamado, ¿verdad? A reflexionar sobre lo que es este tema, este gran tema, y hacer una especie de lo que es sanidad interior en el sentido del texto bíblico que se acaba de leer. O sea, de modo, ¿verdad? En el estado, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, en Cristo lo tengo todo. Así En es. Cristo estoy completo. Gracias a cada uno por su aprecio, por estar siempre en la expectativa de nuestro canal. Pues si tú eres una persona que nos está viendo por primera vez, hoy quiero invitarte a suscribirte a nuestra plataforma. Suscríbete, dale like, comenta, díganos qué te parece este tema. Y si usted quiere que nosotros tocamos algún punto más hacia adelante, pues déjalo en los comentarios. Nosotros leemos los comentarios. Dios te bendiga y Dios te guarde.